ha organizado esta edición invierno de la Semana UNIPE Virtual 2021 con una cantidad muy grande de espacios, de temas, de convocatoria muy amplia, de apertura a debates actuales, a debates potenciales de las dinámicas que se presentan, que específicamente en el área que nos compete de educación y derechos, hemos creído conveniente iniciar los 5 días que vamos a ocupar con distintos temas con una mirada lo más integral posible dentro de un espacio limitado. Pero también pensando en nuestras prácticas, en nuestras recorridas, en nuestros caminos, en nuestros espacios institucionales que compartimos, pero también en las miradas que compartimos, en la mirada del país que queremos, en los componentes que nos unen históricamente en la defensa de los derechos humanos, en la visión federal de la Argentina, en la perspectiva latinoamericana. Y como plataforma de pensar este espacio, hemos creído que había 3 grandes campos que articular y que era posible hacerlos precisamente por esto que venía diciendo de los caminos comunes que venimos recorriendo con las particularidades, con las singularidades de cada espacio. Entonces, coincidimos en que el arranque de la semana tenía que de alguna manera mostrar un sentido, una direccionalidad. Después se van a sumar muchos temas, pero una semana se inicia el lunes y el lunes es de alguna manera una oportunidad para contribuir a que algunos temas se constituyan en ejes transversales durante la semana, en los más de 100 espacios que va a haber. Y ahí también la importancia que se le ha asignado institucionalmente, la presencia de Luz, la presencia de Carlos Rodríguez en un momento, de Bettina Duarte, que también la estoy mirando, la presencia institucional del rector de la universidad. Y pensábamos entonces que derechos humanos, educación y trabajo eran 3 ejes que nos atraviesan en las distintas dimensiones del mundo académico, pero sobre todo del mundo académico que se conecta con los pueblos que trabajan, con los pueblos que luchan por sus derechos, con los pueblos que están lejos de las grandes urbes o que están en el interior de las grandes urbes y no siempre reconocidos en la plenitud de sus derechos. Por eso el título de Derechos Humanos, Educación y Trabajo es el tema del día. Y 3 personas que están suficientemente prestigiadas en su trayectoria para dar cuenta de estos 3 temas. Y a cada una de ellas también le corresponde la posibilidad de marcar campos de pensamiento,
de relacionar campos de pensamiento con experiencias concretas y de ser parte de esta mirada de una universidad profundamente comprometida con su pueblo. No entendemos la universidad de otra manera. Por eso hubo coincidencia en invitar a Adolfo Pérez Esquivel, conocido por todos nosotros, difícil de presentarlo como si fuese un panelista que necesita el currículum. Adolfo ha transitado por América Latina y por el mundo, pero por América Latina en particular, constituyéndose en la figura del siglo XX y siglo XXI, que tal vez más expresiones de compromiso ha mostrado con la justa lucha de los pueblos por sus derechos. Y la educación no es ajena a ese quehacer. Por su titularidad de cátedra, que tantos de nosotros compartimos con tanto orgullo en la Universidad de Buenos Aires, por las centenares de conferencias que las universidades de toda América y otras partes del mundo lo han convocado. La educación está en el quehacer cotidiano de Adolfo y su mirada latinoamericana nos puede ayudar a una visión que nos aproxime a esta patria grande. Cuando pensamos en trabajo, no tuvimos mucha dificultad en pensar que Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, debía ser nuestro invitado. Y no está muy bien dicho decir que es un invitado, porque Cachorro, como así lo llamamos y así lo queremos, Cachorro ha sabido encontrar los puntos de conexión entre el gremio de los trabajadores del Estado y el campo formativo que tiene que ofrecer la universidad. Y abrir esos espacios es la visión de un dirigente que, por supuesto, está al frente de la lucha por condiciones dignas, por salarios dignos, por el respeto a las condiciones de los distintos niveles de convenios, pero que además sabe que hay un campo de formación que tiene que ver muchísimo con el tipo de Estado que va a generarse atendiendo las distintas áreas con sus trabajadores. Por eso invitarlo a Cachorro Godoy es una redundancia en el sentido de considerarlo un invitado. Cachorro es parte de nuestra realidad académica, como es parte del corazón de miles y miles de trabajadores del Estado de todo el país. Y cerrando el espacio desde la perspectiva de educación, hemos creído conveniente que el rector de la universidad, Adrián Canelotto, sea quien asumiera esa tercera perspectiva. A cada uno de ellos le agradecemos muchísimo que estén aquí.
y por supuesto valorando el tiempo y el compromiso, y que para mucha gente que está dejando en el medio de su día de trabajo un espacio para dedicarlo a este encuentro, le estamos dando también la muy bienvenida a cada una y cada uno de ustedes. Hemos sugerido tener una metodología que permita a cada uno de los tres expositores, con su absoluta libertad, elegir cuáles entiende que del tema que es de mayor competencia puedan darse algunas prioridades y señalamientos que sirvan para un intercambio, para un diálogo. Entonces le vamos a pedir a cada uno de ustedes que utilice unos 15 minutos iniciales para una primera presentación del tema que ustedes elijan dentro de las competencias y del espacio como está habilitado. Mientras tanto, le pedimos a las y los compañeros que están presentes que vayan participando, escribiendo de la manera más sencilla. No se necesita ninguna redacción especial, pero apretan el chat y escriben 3 palabras. Y vamos a estar atentos a que esas 3 palabras les llegue a cada uno de los expositores para una segunda vuelta, que haríamos una segunda ronda una vez que concluyamos las 3 exposiciones. Y en tercer lugar, cuando ya hayamos podido trabajar con los aportes, las intervenciones de los asistentes y sus respectivas opiniones y respuestas de los expositores, le vamos a pedir a cada uno conclusiones finales de este encuentro, que seguramente nos va a dejar huella, enseñanza y nuevos desafíos para continuar el camino. Así que si te parece bien, Adolfo, podemos empezar con la reflexión que, bueno, hayas pensado para compartir con todas y todos en la tarde de hoy. Tu palabra. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Norberto, por esta invitación, a Luz, a todos los integrantes de ahí de la universidad. Estos días estuve siempre por Zoom, porque es imposible lo presencial, pero bueno, las tecnologías a veces vienen bien. Estuve comunicado con el Perú justo el día que se cumplían 200 años de la independencia y la asunción del nuevo presidente del Perú, de Pedro Castillo. Y fui convocado por una universidad al que conozco. Me han otorgado el doctorado de la Universidad de San Marcos, la más antigua de América. Y claro, es un país sometido a todos los altibajos, luces y sombras que vivimos en toda América Latina. Y un poco les preguntaba cómo miran ellos todo el legado de los ancestros de las culturas milenarias, originarias, hasta ahora, con todos los conflictos sociales que están viviendo. Porque a Pedro Castillo, para asumir la presidencia, tardaron como 40 días. No querían darle la presidencia. Y es un maestro rural, un hombre dedicado a la educación. Y
Y lógicamente que hablando de la educación, nunca hay una educación estática. Toda educación tiene una dinámica permanente de transformación, una dinámica que va recreando, va aportando la experiencia de los pueblos. No hay una forma de educación. Hay educadores que lógicamente reciben los impactos de la sociedad que vive, pero también tienen un legado que tratan de servirse para compartir con los educandos. Y lógicamente aquí llegamos a un punto que es importante, que es ¿para qué educamos? ¿Qué hacemos con la educación? Porque no simplemente informar o generar un conocimiento. La educación es mucho más que eso. Hay que aportar al conocimiento, pero para mí la educación tiene un eje central que es generar conciencia crítica de hombres y mujeres para la libertad. Ustedes saben perfectamente que también muchas veces se habla de educación para dominar, para someter, para controlar. Y muchas veces esto pasa en los sistemas oficiales. Cuando uno comienza a ver la educación, bueno, yo lo conocí a Pablo Freire, hemos compartido muchas cosas, pero Pablo Freire tiene unos ejes muy claros, muy profundos, que es el educador educando y el educando educador. Nos educamos juntos y juntos construimos. Es decir, yo como educador siempre aprendo muchísimo de mis alumnos y trato de aportar y compartir con ellos también otros saberes. Y la educación tenemos que revisarla a la luz de lo que está pasando hoy. No hay una educación estática. Hay una educación que se transforma, que aporta, que genera conciencia, vuelvo a insistir, de hombres y mujeres para la libertad, y si no es así, se generan educandos dominados, sometidos a un sistema, que muchas veces se busca ese camino. Que no sea una educación liberadora, sino formar gente para determinado sistema político, cultural, etc. Por eso creo que el otro día leyendo algo de un filósofo de la época platónica, Heráclito, que ustedes conocen, Heráclito en ese devenir permanente, tal vez lo más conocido es que nunca nos bañamos en las mismas aguas, pero Heráclito dice, la salud de la humanidad es el reflejo de la salud de la tierra. Miren ustedes, ¿no? Qué importante. Y recordando esto de Heráclito, recordaba también a esos sabios mayas con los que me encontraba muchas veces en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, en Guatemala, que más o menos dicen lo mismo. Dice, el aprender, el conocer es lo que compartimos, lo que nos da el sentido de la libertad, la madre tierra. Y hablando de la madre tierra, ustedes saben que ayer fue el día de la Pachamama. Es decir, la madre tierra es permanente. Pero ayer muchas comunidades indígenas en toda América celebramos esa memoria de la Pachamama que tanto nos enseña. Por eso, hablar de la educación, creo que estamos llegando en el sistema actual y con toda esta pandemia y todo lo que está pasando, al fin de una etapa.
Y tenemos que abrir otra etapa al conocimiento. No es que vamos a dejar el conocimiento, porque esto es la memoria que nos llega y el conocimiento que nosotros podemos aportar. La memoria nos ilumina el presente, pero esta memoria también son los saberes. Y la educación tiene eso, transmitir esos saberes, pero dar valores, conciencia crítica, para la práctica de la libertad. Cuando vemos la situación del mundo, un mundo que sufre la violencia social, estructural, el hambre, la miseria, todos los días. Hoy tuve llamada de Chubut, de la provincia, de la represión brutal, pero también de comunidades indígenas, en el caso de Paraguay, de Brasil. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué sociedad estamos viviendo? ¿Cuál es la alternativa a todo esto? La alternativa social, cultural, política. Porque no basta decir que somos educadores y que aportamos. Hay muchas otras fuerzas que muchas veces se contraponen a una educación liberadora, y son los medios de comunicación. Los medios de comunicación que generan actitudes colectivas. Los medios de comunicación, y muchas veces pongo un ejemplo. Ustedes saben lo que son los monocultivos de soja, de maíz, de pinos, de trigo. Y en los monocultivos, para sostener los monocultivos, necesitan agrotóxicos y fertilizantes. Es esto. Pero tengan en cuenta que hay un monocultivo mucho más peligroso que todos esos agrotóxicos, fertilizantes, y saben que en los monocultivos no hay biodiversidad, matan la biodiversidad. Y que hay un monocultivo mucho más peligroso, que es el monocultivo de las mentes. Y con los tóxicos de la propaganda, los medios de comunicación. Hay un poder hegemónico en los medios de comunicación que contrarresta, que trata de imponer formas culturales, la enajenación, aquello que no va más allá, y que lógicamente daña una conciencia colectiva de los pueblos. Cuando hablamos de los derechos humanos, Norberto lo sientes en la cátedra permanentemente, hablamos de los derechos de los pueblos. No es algo individual, si bien está la persona humana, pero es el derecho de los pueblos, es el derecho de lo colectivo. Eso, ¿cómo compartimos? ¿Qué compartimos? Tenemos que compartir el pan y la libertad, el pan que alimenta el cuerpo, el pan que alimenta el espíritu y la libertad. Porque sin libertad, primero, no podemos amar, que es fundamental, y segundo, estamos sometidos a la dominación. Entonces, hablo muchas veces de la educación como forma de rebelión cultural. Si no está esa fuerza interior de generar esa conciencia crítica y rebelarse frente a las culturas de dominación, que no son pocas, no vamos a poder avanzar. Lo mismo la política de derechos humanos. La política de derechos humanos cambia. En un momento tuvimos que luchar contra dictaduras militares. Tuvimos que luchar por la vida. Es esto. Pero en el año 93, en Viena, en la segunda conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, logramos, después de muchos años de esfuerzo, que se integre a los derechos humanos una tercera generación, le llaman tercera generación, que es
el medio ambiente, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía y el desarrollo. ¿Qué significa esto? Son palabras bonitas, pero ¿qué significa? Voy a poner un ejemplo nomás. Desarrollo en el mundo neoliberal, en el mundo capitalista, se confunde con explotación. En lugar de desarrollo, se piensa en explotación. Y de ahí vienen los males con la madre tierra, el maltrato a la madre tierra, que es tremendo. Y tenemos que cambiar esta actitud. Por eso la palabra no es porque sí. La palabra es energía. Y tenemos que hacer revalorizar la palabra. Y el educador tiene que tener esa fuerza de revalorizar la palabra. Darle verdadero sentido. Porque hoy, por ejemplo, la pandemia, que está haciendo desastres en todo el mundo, en los países centrales. Es tremendo esto. Y entonces tenemos que comenzar a revisar la palabra, esa palabra que tiene que ser de fuerza, de vida, y no la palabra dominada, sino la palabra de la liberación. Por eso hablo de una cultura, de la rebelión de las culturas, de recuperar las raíces, porque muchas culturas no la ven. Por ejemplo, en nuestro sistema educativo se enseña poco y nada de los países originarios, de las culturas originarias. Casi no se habla. Y estamos perdiendo la sabiduría de esos pueblos. Al contrario, han sido marginadas, discriminadas, perseguidas. Entonces, ¿cómo recuperamos ese derecho a igualdad para todos y todas? Podríamos hablar muchísimo más, yo no me quiero extender en el tiempo otorgado, pero me parece que tenemos que repensar en la educación liberadora como práctica de la libertad, tenemos que repensar en los medios de comunicación que no nos dominen ni nos sometan a sus intereses económicos, políticos, ideológicos. Tenemos que pensar hacia dónde vamos con esta educación. Porque no basta que los alumnos vayan a las escuelas o a las universidades, sino que qué conciencia tienen de sí mismos. El primer paso de todo proceso de liberación es que el hombre y la mujer se reconozcan como personas. El sentido de ser persona es el primer paso de toma de conciencia crítica, saber quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos. Creo que esto es lo fundamental. Y beber en las fuentes de aquello que nos legaron nuestros mayores, nuestros antepasados, nuestros ancestros, para comenzar a tener una esperanza de vida. Esto que muchas veces en el Foro Social Mundial hablamos de que otro mundo es posible si sumamos esfuerzos para que sea posible. Pero si nos imponen la dominación cultural y no tenemos la capacidad de la resistencia, no podemos cambiarla. Cuando muchos se horrorizaron cuando el Papa Francisco en Río le dice a los jóvenes, hagan lío, le dice, vayan y enfrenten la realidad de esta, porque esto no es vida. Hoy hablamos de las democracias. Perdón, estas son democracias fallidas. Tenemos que entrar en las democracias participativas, donde la democracia tenga energía de la participación social. Porque si no estamos perdidos. El medio ambiente, lo que hoy se está provocando, eso no es desarrollo, eso es explotación. La contaminación. Tenemos que cambiar la forma de ver hacia un pensamiento holístico, un pensamiento integrador,
un pensamiento con perspectivas de cambio. Yo veo la educación es un desafío de poder avanzar, porque los trabajadores, el mundo del trabajo, no puede ser simplemente una herramienta de producción, sino deben ser medios de creación. Bueno, paro aquí, después podemos seguir conversando desde las preguntas que ustedes deseen hacer. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, nos diste una entrada a los temas por variadas puertas y creo que todas y todos hemos aprovechado muy bien esta primera intervención que arrancó recordando a Perú y sus 200 años de independencia y el general San Martín, y hoy un maestro rural siendo el presidente, por más obstáculos que se le pusieran en el camino, y nos hablaste de la conciencia crítica y de la madre tierra, y en fin, creo que estuvo todo muy conectado al plantear los monocultivos y el monocultivo de la mente, los riesgos que implica para los pueblos el sometimiento que ejercen los medios de comunicación o en las formas de producción y el tratamiento precisamente de su memoria histórica, y en esa memoria histórica cuando se pierde de vista a los pueblos originarios. Nos ha dado mucho más que esto que yo estoy sintetizando, pero simplemente a modo de señalamiento para que vayan ustedes pensando las preguntas que amplíen, profundicen y le den nueva oportunidad a la próxima intervención que va a realizar Adolfo, basado en las preguntas de ustedes. Nora Cuello ya está escribiendo algo que dice: es un honor escucharlo. Bueno, ahí se cortó, pero enseguida la voy a poder recuperar. Ahora entonces le pasamos la palabra a Hugo Cachorro Godoy, a los que fueron ingresando hace un momento, porque veo más números que al comenzar esta sesión. Hugo Cachorro Godoy es el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional y comparte espacios de formación de los trabajadores con esta universidad, y UNIPE ha estado entendiendo muy bien el sentido y la orientación que esta conducción propone para la formación continua de los trabajadores del Estado, y eso ha permitido crear un vínculo y una sociedad de propuestas muy importantes. Así que, Cachorro, tu palabra. Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Gracias, Norberto, por tu amable y cariñosa presentación. Gracias, Luz, por el trabajo. Gracias, Caneloto. No solamente por esta posibilidad de encontrarnos, sino por esta posibilidad que venimos transitando de que el proceso de educación, de formación, sea con esta modalidad participativa con que también lo hacen ustedes. Y entonces quiero iniciar mi intervención haciendo una breve síntesis de algo que para nosotros ha sido muy importante, que es el convenio firmado entre UNIPE y la Asociación Trabajadores del Estado, y a través nuestro con la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, porque
este convenio nos ha permitido un proceso, como bien vos decías, de formación continua de trabajadores y trabajadoras del Estado, y ha tenido un impacto verdaderamente muy importante. Estamos a punto de iniciar una segunda etapa, y esta primera etapa que terminamos, quisiera compartir algunos números, algunos datos que dan cuenta de la importancia que ha tenido. Se han inscrito en esta formación de políticas públicas ligadas a la problemática de la niñez, la adolescencia, el trabajo y los derechos humanos, más de 200 personas. De esas 200 personas, 130 han terminado y han completado el ciclo, y entre los datos que tenemos es que la absoluta mayoría de esos trabajadores son trabajadores y trabajadoras del Estado, tanto de organismos de derechos humanos, de organismos de desarrollo social, de la justicia y de distintas áreas de salud y de la educación. Y este sistema virtual nos ha permitido la posibilidad de realizar ese curso con participación de trabajadoras y trabajadores de 18 provincias. O sea, prácticamente todo el territorio nacional, y con trabajadoras y trabajadores de diversos organismos del Estado nacional, del Estado provincial y del Estado municipal. Y también con una importantísima participación de compañeras principalmente ligadas a los trabajos de atención en comedores, en guarderías, en merenderos, en todas aquellas áreas donde las organizaciones libres del pueblo están desarrollando una lucha frontal contra la principal de las pandemias que padecemos, a mi entender, que es la pandemia del hambre en la Argentina. Y entonces, estos seminarios que estamos desarrollando como parte de este convenio no solamente nos permiten una fuerte y profunda formación individual, sino desde las organizaciones y para las organizaciones. O sea, que la idea de este convenio y de esta práctica, como lo venimos desarrollando, fortalece no solamente la capacidad individual, la transformación individual, porque como bien decía Adolfo recién, el sentido crítico, del pensamiento crítico, lo que permite también es una permanente transformación de la persona en la búsqueda de mejorarse, sino también en la capacidad de mejorar nuestras organizaciones y además influir en la perspectiva de transformar el Estado. Y esto me parece que es uno de los temas que le da sentido no solamente a esta práctica educativa, sino a la práctica cotidiana que desarrollamos desde nuestras organizaciones. Y cuando digo desde nuestras organizaciones, me refiero a las organizaciones de trabajadores del Estado, a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores en general, a las organizaciones libres del pueblo, sino también a las organizaciones e instituciones como la propia universidad. ¿Por qué? Porque la universidad es parte de una estructura del Estado que debemos reconocer que en la Argentina es un Estado que está penetrado por las lógicas neoliberales que han reducido el Estado en su capacidad de intervención en función del bien común. Se ha construido a lo largo de décadas, producto de esta hegemonía de las políticas neoliberales, un Estado
que se ha fortalecido en su capacidad de garantizar el privilegio y la maximización de ganancia de unos pocos, un Estado que ha garantizado el control social sobre promoviendo la desarticulación de las organizaciones libres del pueblo y por lo tanto, sus instancias de participación, y de un Estado que, en tercer lugar, ha reforzado sus mecanismos represivos para garantizar el orden y la gobernabilidad de este sistema neoliberal. Nosotros, como trabajadores y como trabajadoras, como parte de esta institución, de las diversas instituciones que somos parte del Estado, tenemos una doble responsabilidad, una mirada crítica en función de nuestra práctica cotidiana para no caer en el individualismo depredador, sino también una mirada crítica del propio instrumento donde desarrollamos nuestra práctica cotidiana, que son los instrumentos del Estado, para reconvertirlos desde esta lógica en que es un Estado al servicio de las minorías del privilegio, es un Estado para el control social y es un Estado para la represión de quien se rebele, en desarrollar una práctica cotidiana que transforme el Estado, que transforme el Estado y que lo vuelva a poner en condición de ser un instrumento de las mayorías populares, que transforme el Estado para democratizarlo, abriéndolo a la participación de las organizaciones populares, para lo cual también es indispensable una tarea de fortalecimiento y empoderamiento de las organizaciones libres del pueblo para no delegar y para ser protagonista en esta relación dialéctica de participación democrática al interior del Estado, pero preservando la autonomía de las organizaciones libres del pueblo, y al mismo tiempo trabajar para que el Estado deje de ser un Estado represor para convertirse en un Estado liberador. Todos estos objetivos están implícitos en esta tarea que nosotros desarrollamos, en los objetivos de estos convenios, de cómo que nos permite desarrollar una mirada creativa en la perspectiva de los derechos humanos, como una perspectiva de los derechos que no solamente tienen que ver con la respuesta a las penurias y masacres históricas que nos han hecho padecer los gobiernos dictatoriales en otros tiempos de nuestro país, o muy cerquita aquí en el lamentable espectáculo de la complicidad del gobierno de Macri con el golpe genocida en Bolivia, que bueno, saludamos y hemos tenido una gran alegría y satisfacción en comprobar que en menos de un año el pueblo boliviano pudo echar a esa dictadura Añez. Pero el tema de los derechos humanos, como bien decía Adolfo, no tiene que ver solamente con la perspectiva de limitar el carácter represivo del Estado para preservar el orden de injusticia que nos atraviesa, de dependencia que nos atraviesa, sino también en la búsqueda de fortalecer la libertad y la capacidad de participación de los pueblos en este tiempo. Y no es un tiempo fácil, no solamente por la pandemia, sanitaria que atravesamos, sino por la pandemia que la precede, y hasta que en cierto sentido se esconde detrás de la pandemia sanitaria, que es la pandemia de la crisis del sistema capitalista a nivel global como propuesta de vida y de desarrollo para la humanidad. El sistema capitalista no tiene más que ofrecernos muerte y no vida.
dependencia y no libertad. Ahora, enfrentar estos dilemas en un tiempo donde a fines del siglo pasado fueron derrotados, se derrumbaron, fracasaron, no alcanzaron sus objetivos, pero lo cierto es que no alcanzaron sus objetivos plenamente, pero lo cierto es que diversos sistemas alternativos que fueron surgiendo a lo largo del siglo pasado como respuesta al sistema capitalista, como fue la experiencia socialista en más de la mitad de la humanidad, se derrumbó con el muro de Berlín y por lo tanto se puso en cuestión cuál es el sistema alternativo para reemplazar al sistema capitalista. Y otras experiencias que también fracasaron y quizás fueron al mismo tiempo en los años 90 con la traición de las experiencias de los movimientos nacionales que se reconvirtieron, como sucedió en la Argentina a través del menemismo, el mecanismo de dependencia y desarticulación del estado de bienestar que hizo derrumbar la socialdemocracia en otros países como en Europa, también aparece como el fracaso y el deterioro o la inviabilidad o la supuesta inviabilidad de otras corrientes de pensamiento que emergieron en el marco de las luchas anticoloniales que se dieron en gran parte del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad del siglo pasado. O sea, ¿qué quiero decir? Que afrontamos esta doble pandemia de la crisis del sistema capitalista y de la crisis del modelo neoliberal y de la pandemia sanitaria con todos los impactos culturales, sanitarios, económicos y sociales que está implicando, con tremendas incertidumbres. Ahora, uno puede rendirse a la incertidumbre y solamente esperar que las respuestas aparezcan desde los sectores más poderosos, o puede tener un sentido crítico de la vida comunitaria y tratar de ser creativo en el marco del desarrollo de nuevas formas de búsqueda de sociabilidad. En ese sentido, la búsqueda de nuevos paradigmas para encontrar una respuesta a la crisis de nuestra humanidad es algo que también debe enriquecer los procesos formativos que desarrollamos tanto al interior de las organizaciones libres del pueblo como al interior de las organizaciones del Estado para poder pensar un Estado nuevo, para poder pensar en la perspectiva de animarnos a pensar un Estado democrático y popular, un Estado al servicio de las mayorías populares. Y acá vuelvo a este inicio que hizo Adolfo mirándose en el espejo de América Latina. Lo hago convencido por dos razones. Primero, porque creo que la salida a la crisis que padecemos como nación y como pueblo argentino no hay posibilidad de hacerlo si no es en el marco de una perspectiva latinoamericana y caribeña. Y lo hago también porque, como bien decía, en la experiencia del pueblo peruano y como yo refería también en la experiencia del pueblo boliviano o esta discusión que se viene dando en Chile reformando la constitución de Pinochet o en la perspectiva de un Brasil que busca nuevos caminos con la posibilidad de un cambio de gobierno que le devuelva a Lula al gobierno el año próximo, nos está mostrando que en la práctica cotidiana de los pueblos de Latinoamérica hay una capacidad de creación y hay una capacidad de búsquedas que me parece muy importante. Y en ese marco es que hoy a la mañana compartía una charla y quiero compartirla con ustedes también porque me parece importante
compartía una charla con Fernando Guanacuni, quien fuera canciller de Evo Morales durante su primer gobierno y actualmente es el coordinador de RUNASUR. Runa quiere decir en quechua persona, humanidad. Es una organización que estamos creando en la perspectiva de crear una UNASUR de los pueblos, para crear instancias institucionales a nivel de los gobiernos como el UNASUR o el RUNASUR o la CELAC, que reemplace definitivamente a la OEA, que es el Ministerio de Colonia de Estados Unidos, pero también creando una UNASUR de los pueblos. Y esa UNASUR de los pueblos que alentamos lo hacemos desde la perspectiva de una América plurinacional, y a esto me quiero referir. Por último, para cerrar, porque me parece importante tener en cuenta que en los momentos de incertidumbre, en los momentos de oscuridad, en los momentos de crisis, de mayor angustia y de tanto dolor que enfrentamos cotidianamente frente a la muerte de centenares de hermanos y hermanas, no solamente en nuestro país, sino en todo el globo, hay que afirmarse en la idea de la capacidad que tenemos como pueblos de construir alternativas y de que de los laberintos se sale por arriba. Y que entonces esta perspectiva de una educación con un sentido crítico, con un sentido propositivo, con un sentido de protagonismo y de no delegación, es lo que está alimentando la posibilidad de construir nuevos rumbos. Una América plurinacional, un Estado plurinacional, una recuperación del rol del Estado como factor articulador de la comunidad y no promotor del individualismo y de la competencia feroz, son algunos de los valores que nos estamos afirmando. Perdón, se me cortó la... no sé dónde quedó, pero lo que decía es que, y termino con esto, no quiero abusar del tiempo, por lo menos en esta primera instancia, es reafirmando en estas ideas que recuperar un Estado democratizado, abierto a la participación comunitaria, fortaleciendo las organizaciones comunitarias, su autonomía, pero no en un sentido de lo no político, sino autonomía en el sentido de valorar esa diversidad que los distintos actores de nuestro pueblo, movimientos de mujeres, movimientos de pueblos originarios, de trabajadores, de movimientos sociales, de campesinos, tenemos de crear alternativas. Y así como las vamos generando cotidianamente en esta formación continua que nos da este convenio de la UNIPE y de nuestra ATE para trabajar en nuestro fortalecimiento individual, en el fortalecimiento de nuestras organizaciones y en la perspectiva de construir un Estado diferente en la Argentina, también lo hacemos en la perspectiva de construir nuevos instrumentos en un plano más macro y en la perspectiva de construir la patria grande latinoamericana. Este es el sentido que tiene para nosotros esta rica tarea educativa que estamos realizando en conjunto y que por lo tanto yo les agradezco tanto poder multiplicarla a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Así que por eso le agradezco tanto a la UNIPE y bueno, y al esfuerzo que hacen tantas compañeras y compañeros para hacerlo realidad. Por ahí la veo a María José Cano, una de las pilares de la tarea que venimos haciendo en la UNIPE. La nombro a ella porque es de nuestra organización, perdón, el burro adelante para que no se espante, pero los incluyo a todos y a todas las compañeras que desde UNIPE nos posibilitan esto. Gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Cachorro. Vale la pena decir, cerrando lo último que estabas
afirmando que el desarrollo de la actividad entre UNIPE y ATE ha tenido la característica que dos equipos que venían de conformaciones institucionales distintas supieron encontrar un código de entendimiento, de respeto y de reconocimiento por las características de cada institución que permitió ese dato que diste al comienzo. 200 inscritos de 18 o 17 provincias y que concluyeron completando todo el ciclo con todos los requisitos de asistencia, de trabajos prácticos, de presentación de trabajo final integrador, 150 aproximadamente. Y eso tiene que ver también con las vocaciones individuales, pero tiene que ver con lo colectivo y tiene que ver cuando dos instituciones de distinto carácter dentro del Estado pueden alcanzar objetivos comunes. Y creo que nos deja para la segunda parte temas muy fuertes, Cachorro, para que nos recuperemos. Yendo de atrás para adelante, la reafirmación de la patria grande latinoamericana, el fortalecimiento de las organizaciones autónomas, libres del pueblo, pero al mismo tiempo con profundo sentido político de esa autonomía, de esa capacidad de libertad. Y nos planteó la recuperación del Estado, de un Estado que necesita de trabajadoras y trabajadores que en esa formación continua valoren su presencia en las políticas del Estado, transformándolo al Estado. Así lo decía claramente hace un momento Cachorro, con participación democrática. Y ser parte, estos trabajadores, estas trabajadoras, de un Estado liberador y no de un Estado que genera mayor desigualdad, que genera mayor discriminaciones o que genera mayor represión. Y eso lo ha dejado el neoliberalismo en el interior de muchas conciencias. Por eso también la importancia que el gremio que agrupa a gran parte de los trabajadores del Estado sientan esta convicción de ofrecerles a cada una, a cada uno de ellos la oportunidad de ser parte actora, partícipe, protagónica de formaciones que se necesitan para el Estado argentino y en sus distintas instancias. Vamos entonces a los comentarios y preguntas de la primera parte, las que correspondieron a Adolfo, porque creo que aún no está en la sala Adrián. Si está, Luz, ¿me ayudás? ¿En qué momento? Adrián todavía no terminó la otra actividad. Si me dejás, bueno, a mí me gustaría compartirles algo mientras. Adelante. Me dejaron pensando primero en que hace más de un siglo los jóvenes universitarios vienen gritando universidades comprometidas y que no estén ajenas al sufrimiento humano. Quería recuperar en este ejercicio de memoria que nos invitaba Adolfo y de recuperar la palabra, quería recuperar a los jóvenes de 1918 y muchas de esas banderas que todavía están muy vigentes más de un siglo después. Lo que me quedo pensando hoy, desde el lugar de la educación superior y desde el lugar que nos toca ocupar en la universidad pedagógica, es el desafío que tenemos de hacer carne la educación superior como derecho. Cuando digo hacer carne,
digo, de hacerlo cuerpo en cada uno de nuestras y nuestros estudiantes, en ese anhelo que tenemos por esa construcción de saber colectivo y por esa construcción también de seres libres, de seres que piensen con la libertad del pensamiento. Y ahí pensaba en el vínculo que nos traía Adolfo entre educación superior y educación popular, ¿no? ¿Por qué no empezar también a decir que ninguna agenda académica puede estar por fuera de las agendas de las políticas sociales y de las agendas sociales? La CRES, la Conferencia Regional de la Educación Superior, en 2018, entre otras cosas, pidió que la educación superior se pinte de muchos colores, ¿no? Y ahí quisiera también traer ese compromiso de nuestras culturas y de la construcción de una América Latina y una patria grande para por fin volver a significar el desarrollo, no en clave de ese desarrollo económico, sino en clave de la soberanía, ¿no? Y ahí yo pensaba desde la universidad, con una mirada desde el sur, con una mirada bien anclada al sur, pensar en esa soberanía en la producción del conocimiento, en la producción de tecnología, en la producción de saber colectivo con todas las organizaciones con quienes tenemos que hacer mella y con quienes tenemos que construir ese saber. Ahí agradecerle particularmente a Cachorro, porque sé que vienen trabajando junto con todo el equipo de Educación y Derechos muy fuerte para que esa educación popular en clave de educación superior empiece también a hacerse cuerpo en un montón de propuestas. Quería compartir eso porque me estaba quedando la parte de la universidad esperando, bueno, que por supuesto entre Adrián, que seguro que va a poder decir mucho más que todo esto, pero bueno, quería compartirlo. Gracias, Norberto. No, al contrario, gracias a vos, Luz, y por supuesto que ha sido un enriquecimiento a esta primera vuelta que le hemos dado a este encuentro. Vamos a empezar con las preguntas y comentarios, Adolfo, que te han llegado. Son muchas. Nombro alguna de ellas: Nora Cuello, Rosmarí, Sánchez, Julín, Yuli, Silvia, Andrés, María Valdés. Y también veo acá a Bettina Duarte. Bettina Duarte es una muy importante pedagoga de esta universidad y lleva adelante tareas de gran significación pedagógica y en el campo de la investigación. Dice, refiriéndose a Adolfo, Bettina, es un honor escucharlo. Gracias por su mensaje claro, preciso, humanístico, propositivo, señalando los pasos necesarios a dar para construirnos como seres libres. Me pregunto, dice Bettina, ¿cuál es su visión? Se refiere a vos, Adolfo, ¿cuál es su visión acerca de las alianzas posibles en Latinoamérica? ¿Qué actores, qué instituciones pueden enlazarse para llevar adelante un proyecto educativo liberador? Y termina diciendo, Bettina Duarte, gracias otra vez. Podemos empezar con esta reflexión, Adolfo, y luego tenemos otras y están llegando para Hugo.
Bueno, cuando hablo del pensamiento, nosotros tenemos un pensamiento cartesiano, que ha aportado muchas cosas al pensamiento cartesiano, pero también nos ha encasillado. Tenemos que romper el individualismo hacia la comunidad, volver a la comunidad. Estamos marcados muy por el sistema individualista. El capitalismo lleva a eso, al individualismo. Y tenemos que recuperar lo que es la comunidad, pero también la comunidad del pensamiento. Esto, la universidad debe tener las puertas abiertas al pueblo, no es que es una cosa ajena al pueblo. Es el reflejo de la vida del pueblo, las universidades. No es otra cosa. Entonces, cuando uno habla del pensamiento holístico, es un pensamiento, por ejemplo, en medicina. Si no duele el hígado, no dan el remedio para el hígado, pero se olvidan del resto del cuerpo. Y no es así. La sanidad del cuerpo es integral, porque por ahí no dan un remedio ahí, no descompagina el resto. Entonces, esto es un poco de verlo integralmente. El medio ambiente, la deforestación, la contaminación, tiene que ver con la pandemia que estamos sufriendo hoy. Esta pandemia, el coronavirus, no vino solo. Cuando maltratamos a la madre tierra, vienen las consecuencias. Permítame, no quiero extenderme en esto, pero creo que va a explicar muchas cosas. Hablé de los mayas. Yo he viajado y sigo viajando muchísimo, ahora no con esta pandemia, pero con los pueblos, por ejemplo, de estar en Chiapas. Hemos trabajado mucho con los campamentos de refugiados en la selva del Petén, en México, de los refugiados fundamentalmente guatemaltecos, salvadoreños, hondureños. Y claro, amigos y amigas más ya nos encontramos. Y me dice, otra vez por aquí, ¿qué te trae por aquí? Estoy en un encuentro en San Casa sobre desarrollo y desarme. Bueno, es un tema complejo, pero me ocurrió preguntarles, díganme, para ustedes, ¿qué es el desarrollo? Y los mayas me miraron y me devolvieron la pregunta, ¿ustedes qué quieren desarrollar? ¿Quieren tener más celulares, más computadoras, más carros, los coches, más dinero? No, no, no. Nos conocemos hace más de 40 años, casi 50 años. Para ustedes, algo semejante en bien de los pueblos, en nuestra civilización, le llaman desarrollo. Y lo primero que me dicen, en nuestro idioma no existe la palabra desarrollo. Ah, y ahí se me quemaron los cables. ¿Qué existe? Y me dicen, en nuestro idioma existe la palabra equilibrio. Mire qué concepción totalmente distinta. Equilibrio. Equilibrio con nosotros mismos, equilibrio con los demás, equilibrio con nuestra comunidad, equilibrio con la madre tierra. Cuando castigamos a la madre tierra y no tenemos el equilibrio con nosotros ni con los demás, viene la violencia. Esa es la madre de la violencia. Cuando se quiebra el equilibrio. Me dice, y el equilibrio con el cosmos y el equilibrio con Dios. Tenemos que restablecer el equilibrio. Primero para saber quiénes somos, qué queremos en la vida, cómo la compartimos la vida. Un poeta francés, Rolfo Gerot, que trabajó mucho en los leprosarios, en los lugares más insólitos que se pueden imaginar, decía algo muy valioso que no hay que olvidar. Nadie puede ser feliz a solas. Para ser feliz lo tenemos que compartir.
La educación es también para compartir, no es simplemente un conocimiento. Entonces el pensamiento holístico es comprender esto que los mayas me regalaron. Es comprender que el mundo de los trabajadores no es simplemente, no son esclavos, son hombres y mujeres libres. Y que todo eso, cuando fueron las fábricas recuperadas, a mí me dio muchísima alegría, íbamos a las fábricas recuperadas, porque en el tiempo esas fábricas recuperadas tuvieron una escuela, centros culturales, lo mismo pasó y pasa en el movimiento de los sin tierras en Brasil, que no es simplemente tener la tierra para cultivarla, sino para desarrollar las cosas desde otra perspectiva. Esa comunión con la madre tierra, con el prójimo, con la sociedad, con la comunidad. Eso es tener un pensamiento holístico, poder apreciar lo que la madre tierra nos da todos los días y que no lo vemos. Al contrario, la castigamos, abusamos de la madre tierra. Hay una obra que es fundamental y muchos de ustedes la conocerán, es la Laudato Si de Francisco, el Papa Francisco. Y una vez estando con él en Roma me dijo, mira, la encíclica no es solo para los católicos, es para todo hombre, mujer que quiera comprender y acercarse a las necesidades y a lo que nos reclama la Madre Tierra. Somos parte, no somos los dueños. Y cuando comenzamos a comprender que somos parte y no los dueños, comenzamos a comprender realmente quiénes somos. Eso es un pensamiento holístico. Y por eso esa integridad del pensamiento, ¿y cómo lo compartimos? Yo digo que siempre y tenemos dos cosas para compartir, no hay que ser pretencioso. Porque si nos ponemos en pretencioso, bueno, pensamos que somos... No, es compartir el pan que alimenta el cuerpo y el pan que alimenta el espíritu y la libertad. Porque sin libertad no podemos amar. En las universidades se habla muy poco del amor. Se habla del conocimiento. Pero sin amor no podemos construir, no tiene sentido. ¿Por qué luchamos? ¿Por qué luchamos en defensa de los derechos humanos, en defensa de los trabajadores? Por amor a nuestro pueblo, por amor al prójimo. El día que nos olvidemos de eso, somos unos desgraciados y desgraciadas. Nos olvidamos. Es como alguien decía, el pez no ve el agua porque ve en ella. Y nosotros respiramos y porque respiramos no damos cuenta que cada respiración que tenemos es vida. Ahora, cuando llegamos a comprender ese sentido profundo en la vida, ahí descubrimos realmente quiénes somos. Si hablamos del pensamiento holístico, lo tenemos a la mano y podemos comprenderlo desde otra perspectiva. Porque si no, mecanicista Ortega y Gasset, cuando habla de la rebelión de las masas, habla del hombre especializado, que sabe mucho de una cosa, pero que es analfabeto del resto. No entiende nada del resto, pero sabe mucho de esto. Es el hombre especializado, el hombre que tiene una visión limitada de la vida. Y por ahí se olvidó de vivir, de respirar, o como el pez que no ve el agua porque vive en ella. No sé si contesté toda esa pregunta, pero me parece que por ahí es donde pasan las cosas. Adolfo, te damos un pequeño descanso y lo hacemos trabajar a Hugo, que te aplaudía entusiasmado después de escucharte. Uy, tengo poca, ¿cómo se llama? El internet me está jugando fiero.
porque Acá también. se escucha todo muy entrecortado, ¿no? Y me sale un letrero que dice que estoy con el internet mal. Pero bueno, sigamos hasta donde podamos. Hasta donde podamos. A ver si lo hacemos descansar un poco. Para Cachorro, una compañera, Nora Godoy, escribe la construcción y transformación de la realidad hacia una más justa es sin duda lo colectivo. Y pregunta, ¿cuáles crees vos, Cachorro, que son desde el movimiento obrero organizado las acciones que en conjunto debemos crear para poder lograr en clave latinoamericana una mayor justicia social? Nora Cuello es una militante social con la cual seguramente tu palabra, tu pensamiento, tu conducción en el gremio le ha motivado a hacerte esta pregunta tan importante. Bueno, en primer lugar, gracias Luz por tu intervención. Fue muy rica, oportuna y creo que nos ayudó a completar el panorama. Es más, me abrió a nuevos, a nuevos aspectos del tema que por ahí saliéndome un poco de la pregunta de las compañeras que me repetía Norberto, voy a referirme. Pero en primer lugar, y yendo a la pregunta, el movimiento de trabajadores organizados nace como una respuesta de búsqueda de justicia y de equilibrios en la sociedad, y al mismo tiempo se convierte en portador de una nueva sociedad, porque el movimiento de trabajadores nace no solamente con intereses opuestos a los dominantes, ejemplificados o caricaturizados en el patrón o representados en el patrón, sino que además de intereses diferentes, también contiene en su interior valores y principios diferentes, valores de forma de vida y de formas de relación humana, y de allí la diferencia entre lo comunitario, lo colectivo, como contrapuesto al individualismo, o la solidaridad contrapuesto al egoísmo, y la solidaridad reconvertida en formas de organización y de participación que dinamicen la perspectiva de la sociedad de una manera diferente. A lo largo del tiempo, esto transitó y fue desde la clase trabajadora, desde estos valores se pudo generar paradigmas de sociedad diferentes. Las distintas formulaciones filosóficas, el socialismo como forma de organización de la sociedad, de la economía,
contribuyó también al fortalecimiento de los movimientos anticoloniales que se manifestaron y se desarrollaron fundamentalmente en la segunda mitad del siglo pasado. El desarrollo del sistema capitalista, fundamentalmente en su faceta de capitalismo financiero y de descarte, no solamente fue una de las razones de poner en crisis esta participación de los trabajadores, fundamentalmente porque a un proceso de desarrollo de la industria que generó pleno empleo en muchos países, al mismo tiempo desarticuló eso y generó mecanismos donde el patrón no aparece con claridad, porque el patrón no aparece en la tarjeta de crédito o el patrón no aparece en el mecanismo de subordinación del desempleo o el patrón no aparece en el mecanismo de endeudamiento de las personas y de los estados. Por lo tanto, lo que se produce es una situación donde la clase trabajadora, en cierto sentido, queda golpeando a las sábanas, ¿no? Golpeando al mantel colgado en la soga, sin capacidad de intervenir y al mismo tiempo con un profundo debilitamiento producto del crecimiento de la desocupación, de la subocupación, de diversas formas de trabajo independiente, etc. Por lo tanto, ahí los aportes de la clase trabajadora a la sociedad en la que vivimos no solamente se debilitan por el fracaso o la derrota de los sistemas alternativos que supimos promover, sino también por la incapacidad para construir nuevas formas de participación y de intervención en la vida política, social y cultural. Y ahí es donde creo que o hay que buscar, hay que explorar para encontrar respuestas a esta pregunta de cuál es el rol de la clase trabajadora. Nosotros decimos que en este tiempo hay que reafirmarse en aquellos valores fundantes de la condición de clase, pero al mismo tiempo ser capaces de reconstruir la unidad de la clase trabajadora. El trabajador no está en aquel lugar donde lo pone el patrón porque le reconoce su condición de empleo en blanco, sino el trabajador también está en el trabajador desocupado. El trabajador o la trabajadora también está en el movimiento de mujeres que generan nuevas búsquedas de igualdad. Está en el campesinado que es expulsado de la tierra. El trabajador está en aquel trabajador independiente que se inventa el trabajo para poder sobrellevar esta situación de lucha contra el hambre a la que nos ha traído y multiplicado el desempleo y el hambre, lo que es el capitalismo depredador, el capitalismo de descarte. Entonces, el principal rol es reafirmándose en determinados valores que tienen que ver de ser portadores de la transformación de la sociedad en un nuevo tipo de sociedad basada en la solidaridad y en lo colectivo, también está el esfuerzo por construir nuevas formas de participación y nuevas formas de unidad y de organización para recuperar la identidad como clase trabajadora. En ese sentido, yo creo que, y refiriéndome a la coyuntura de los últimos años en la Argentina, yo creo que los años de resistencia contra el macrismo posibilitaron, además de muchas luchas muy importantes entre sí, hasta la posibilidad de unirse en las calles y unirse electoralmente para derrotar al neoliberalismo, hubo dos movimientos que se consolidaron como forma de participación protagónica de desafíos de este tiempo. El movimiento de mujeres, por un lado, y los movimientos sociales, que para mí son los sindicatos que se organizaron y se desarrollaron en los barrios, partiendo de merenderos, partiendo de comedores, para convertirse en las nuevas formas de organización de los trabajadores para enfrentar el hambre. Y
es en esos movimientos donde hay que encontrar, en confluencia con los viejos sindicatos, una nueva forma de unidad, una nueva forma de encuentro, una nueva forma de síntesis y de práctica organizativa y política de la clase trabajadora. Ahí yo creo que está parte de las respuestas, humildemente lo digo, a esta muy profunda pregunta que me hacía la compañera. Pero me quiero referir a otro aspecto más que me llevó la intervención de Luz, que es el rol de las universidades, no solamente en el plano educativo, al que ella se refirió y nos hemos referido en buena parte del encuentro, sino en la utilización de los recursos extraordinarios que tiene nuestro país en cuanto a conocimientos en las universidades, desarrollo científico-tecnológico y la posibilidad de desarrollarlo en términos productivos. Las universidades, la Universidad de La Plata, hace poco tiempo atrás, puso en marcha un proyecto de producción de baterías de litio. Nosotros, nosotros desde ATI y desde la CTA, estamos coordinando con las universidades de Jujuy, con la Tecnológica de Tucumán y con la Nacional de Tucumán, para promover la industrialización del litio en tierras de origen, o sea, en el noroeste argentino, recuperando aquella epopeya de Sabio de hacer del acero una palanca de desarrollo y de generación de empleo y de desarrollo soberano en el noroeste argentino. Creo estamos desarrollando y proponiendo que se asocien las universidades con fabricaciones militares y en el noroeste argentino para el desarrollo de la producción y la industrialización del cáñamo y del cannabis como instrumentos de desarrollo de conocimiento y como nueva forma de desarrollo productivo. Las universidades de San Martín y la Universidad de La Plata son las que han desarrollado las principales experiencias y muy adelantadas de producción de vacunas contra el COVID-19, que deberían desarrollarse para que produzcamos vacunas desde el Estado Nacional. O sea, creo que hay una faceta en que el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de la educación está directamente vinculado a la generación de desarrollo de conocimiento científico, tecnológico aplicado para el desarrollo más armónico e integrado de la industria y del conocimiento en tierras de origen a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y creo que en ese sentido el Estado, a través de las universidades, tiene un rol fundamental que hay que potenciar, porque en este sentido hemos logrado defender el sistema de las universidades públicas, de fortalecerlo en cierto sentido, y con esto podemos aportar mucho a la articulación con otros países de Latinoamérica en la búsqueda de desarrollos productivos, económicos y sociales más integrados y unidos. Gracias, Hugo. Más que amplia la reflexión y además cargada de conceptos, también de iniciativa que muestra a los trabajadores organizados en una perspectiva transformadora del rol del Estado y de la soberanía de nuestros recursos naturales. Adolfo, hay una pregunta y espero no cansarte, pero es cortita. Dice Elvira, primero te agradece, dice muchas gracias Adolfo. Como fue inmediatamente escrita detrás de tu intervención, ella dice, es así, tal cual usted lo dice. El hombre se construye en su entorno social.
no separado de él. Por lo tanto, debemos integrarlo. Sigue diciendo Elvira, eso los mayas lo sabían muy bien, por eso toda su cultura es holística, integradora. Ahí termina la reflexión que quiere compartir Elvira con vos, y si quisieras acompañar este escrito con tu reflexión. Norberto, yo no estoy escuchando las preguntas porque tengo muy cortado el internet. Ah, bueno. No me llega las preguntas. Por ahí escucho palabras sueltas. Así que no sé, no. A ver, si digo dos cosas, ¿me estás escuchando? Te estoy escuchando, sí. Elvira reafirma tus palabras y las une a la cultura maya Sí, que vos habías mencionado, y reafirma que esa cultura es holística e integradora. sí, correcto. Reafirma Sí. lo que vos decís, y creo que lo pone en clave de valorar la historia de los pueblos. Así es, sí. ¿Quién sabe alguna reflexión? Sí, evidentemente que tienen otro pensamiento. Una porque viven en relación con la madre tierra. No, yo me acuerdo una vez en España, llevamos chicos a conocer una granja que era un conejo vivo o un pollo vivo, porque nunca lo vieron, ¿no? Y eso es lo que es increíble, pero no conocían una vaca. Entonces, los pueblos originarios están en contacto, son parte de la tierra. Ustedes saben que el mapuche, mapu, es tierra y che es persona, es gente de la tierra. Ellos se sienten integrados a eso, no son separados. Tehuelche, gente de los ríos. Entonces, hay una comunión con esto, por eso tienen un pensamiento holístico. Pueden observar, hablar con los vientos, tener comunicación. Es como un amigo de Caminada por América Latina, Frei Beto, que ha profundizado mucho en la relación de ciencia y religión. En un momento dice, somos hijos e hijas de las estrellas. Llega esa profundización así de la integración del ser humano con el universo. Somos parte. Ahora, lo malo en nuestro sistema es que se creen los dueños. Hay una carta muy interesante del jefe de Seattle, un piel roja, que le envía la carta al presidente de los Estados Unidos, que le quiere comprar las tierras, los bosques, los ríos, le quiere comprar todo, ¿no? Y el cacique le envía una carta que es extraordinaria, tiene una vigencia en el día de hoy. Dice, ¿cómo te voy a vender los ríos, que son mis hermanos? ¿Cómo te voy a vender los bosques, si soy parte de los bosques? ¿Cómo te voy a vender los vientos, si la libertad de los vientos es mi libertad? ¿Cómo te voy a vender las águilas, los vuelos de las águilas? Imposible. Como diciéndole, quédate con tu dinero, pero esto
esto no tiene precio. Bueno, esa es otra mirada profunda que en nuestra civilización tan encerrada en sí mismo perdió. Por eso la necesidad de volver otra vez a beber el agua de nuestras propias fuentes. Creo que ahí está. Y la educación es eso, es esa práctica de ir a beber en las aguas. Y son las aguas, son los sedimentos también que nos han dejado nuestros antepasados. Y todo esto nos tiene que ayudar a tener otra mirada totalmente distinta a la actual, porque si no estamos fagocitados por un sistema de dominación que no quiere el pensamiento crítico. Miren, hace pocos días yo di una charla en la UBA, en el rectorado. ¿Te acuerdas, Norberto, que te hablé de eso, no? Sí, sí. Y bueno, y en el rectorado decía, se cumplen 50 años de la noche de los bastones largos, cuando entra la dictadura de Onganía a destruir las universidades públicas, destruyen los laboratorios, destruyen la biblioteca. Es decir, vienen a destruir el pensamiento crítico, los valores. Pero también no se olviden de una cosa, se cumplen también los 50 años de otro amigo de caminada, que es Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina. Y yo decía en el rectorado el otro día, las venas abiertas de América Latina siguen sangrando hoy en nuestra tierra, en todo el continente. Las venas, se cumplieron 50 años. Y a veces lo hablábamos con Eduardo. Dice, son tantas cosas que vienen todos los días, pero también, a pesar de todo esto, y lo han dicho, lo ha dicho Cachorro también, surge la resistencia. Y esa resistencia es la esperanza de los pueblos. Es la lucha cotidiana por construir un nuevo amanecer. Esto también, Cachorro habló esto de Leopoldo Marechal, de los laberintos se sale para arriba, porque si salimos para arriba vamos a ver la luz, vamos a ver el sol y vamos a ver que los cuatro vientos nos abracen. Así que, bueno, es todo lo que les puedo decir. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Acá te está Rosmarín, ahora Cuello, te están aplaudiendo y agradeciendo muchísimo. Hugo también y lo demás. Y hay chicos que también están escuchando. Vamos a ir terminando porque el plazo se nos va cumpliendo. Hay algo que es para Hugo, pero me parece que mirando bien llegó para Hugo y también es un mensaje, ¿podemos bajarlo? Para Adolfo y para Luz. Y lo escribe Nora. Dice, tengo 50, Nora es de Sadó. Tengo 50 años. Cuando estudiaba mi carrera de grado en Río Cuarto, Córdoba, en los grupos de discusión, en los centros de estudiantes, soñábamos en que la educación fuera el nexo y el camino para pugnar y luchar por una Argentina mejor. Mi sueño se hizo realidad. Gracias, Adolfo, Hugo, Adrián, Luz. Creo que es un poco el sentimiento de todas y todos los que hemos estado estas casi 2 horas compartiendo miradas, experiencias, reflexiones, convicciones, y creo que por sobre todas las cosas hemos
recorrido en parte la historia de nuestros pueblos, pero también hemos desafiado al futuro con las transformaciones que se requieren. Y las transformaciones no pueden evitar saltar la historia para sus aprendizajes. Y creo que cuando relataba Cachorro casi la historia en síntesis muy apretada de los movimientos de trabajadores y sus organizaciones, y saltaba a esta nueva realidad de los movimientos de mujeres y de los movimientos sociales como expresiones nuevas y de fortalecimiento de lo colectivo por sobre lo individual. En el medio estaba la universidad que tiene doctorado para quienes han transitado un camino de grados y de posgrados posteriores, pero que también tiene apertura para comunicarse, conectarse con las y los trabajadores a través de este acuerdo con ATE y podría ser con otras organizaciones gremiales. Pero también Rosmarie, para tomarla como ejemplo, del Frente Migrantes, que vive en Villa Soldati, es una alumna, muy buena alumna, del diplomado justamente para trabajar con adolescentes y jóvenes de los barrios populares, para que los una la solidaridad, para que los una entre ellos la búsqueda de un proyecto de vida superador al que a veces se le va frustrando en el camino porque no se llegó a tiempo, porque el Estado los abandonó. Y Rosmarie, como expresión de todos ellos, están acá. Y también quiero saludar a las y los docentes que han acompañado la jornada de hoy y que en el transcurso de los próximos días tendrán nuevos espacios para seguir participando. Así que le pido a Luz, a Cachorro y a Adolfo un pequeño mensaje de despedida. Empezamos, Luz. Saben que está por ingresar Adrián. Así que bueno. No sé si ya entró o no lo veo, o estaba ingresando. Así que capaz que prefiero que esas palabras de bienvenida y también de cierre las pueda asumir Adrián. Acá está Adrián. Bueno, bienvenido Adrián. Muchas gracias, mil disculpas. Está muy bien. Escuchamos las palabras finales de cierre de Adolfo, de Hugo Cachorro, y luego te dejamos a vos para que nos hagas el cierre. Gracias, Luz. Adolfo. Bueno, yo simplemente que tenemos muchas dificultades, ¿no? Dice que estamos viviendo en crisis y la crisis es parte nuestra. Crisis viene de crecimiento también. Y el día que no tengamos crisis vamos a estar aburridos y aburridas. Entonces, simplemente decirle que no hay que perder la esperanza en la lucha. Hay mucha energía y mucha fuerza en la vida de los pueblos. Y lo que hemos pasado, tenemos que tener memoria. Siempre digo que esta memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria nos ayuda a iluminar el presente. Y es a través del presente donde podemos generar y construir la vida. Así que les deseo lo mejor y les envío un fuerte abrazo y mucha fuerza y mucha esperanza.
Hugo. Bueno, hola Adrián. Muchas gracias por esta iniciativa, por esta semana y fundamentalmente por el trabajo que venimos haciendo juntos. Ya lo comenté antes y aprovecho tu llegada para decírtelo personalmente, de parte mía y de todas las trabajadoras y trabajadores de ATE y de la CTA Autónoma, porque, bueno, estuvimos hablando de esto a lo largo de la charla, valorando, y después seguramente van a recibir ustedes un informe completo de la evaluación que hacemos de cómo venimos transitando, y por lo cual estamos muy felices y orgullosos de este convenio firmado con la UNIPE y nuestra organización. Estamos sumamente satisfechos. Como satisfecho también por esta charla, el agradecimiento por hacernos partícipe y la convicción, la seguridad, la certeza de que estos tiempos difíciles los vamos a seguir enfrentando con la misma convicción y alegría y con la creatividad. Para mí, la posibilidad del encuentro es la posibilidad de crear nuevas alternativas, nuevas propuestas. Si hay una realidad sobre la que se afirma el poder de una minoría de privilegiados y de intereses transnacionales por sobre los intereses nacionales, es en la capacidad de dividirnos. Nuestro pueblo está muy fragmentado, muy dividido, nuestro campo popular en general así lo está, y por lo tanto la tarea principal es hacer de la unidad popular un objetivo estratégico, y es una búsqueda permanente. Entender que en la diferencia no hay una zanja que nos aleja, sino que en la diferencia hay distintas miradas que nos deben enriquecer y a partir de las cuales construir nuevas síntesis. En este ejercicio que hacemos de que la palabra se convierta en acción, como lo estamos haciendo en este convenio, una acción de educarnos juntos, una acción de educar juntos, una acción de fortalecer nuestras instituciones y nuestras organizaciones juntos y juntas, de promover nuevas formas de participación política, que no es solamente votando, sino transformando la realidad cotidianamente, proponer y fomentar nuevas formas de organización y de estructuración del Estado en nuevas instituciones más abiertas al conjunto de la sociedad. Está la capacidad creativa para transformar esta realidad y hacerla mejor. Así que reafirmémonos en este camino, reafirmémonos en estos valores y yo no sé si ya llegamos, le digo a Nora, no sé si ya llegamos, Nora, pero que vamos en ese camino, vamos en ese camino. Gracias a todos y todas por este tiempo tan rico. Gracias, Cachorro. Te están aplaudiendo de todas las pantallitas. Entonces, Adrián, el cierre para que nos... Acá estoy. Primero, Norberto, muchas gracias a vos, a Adolfo, a Hugo. Le mando también un saludo a Daniel Godoy por estar, por acompañarnos. Yo pido mil disculpas. Tenía una reunión con la Secretaría de Derechos Humanos que la veníamos postergando y ya no quedaba otra que resolverlo hoy. Coincidió en horario y se extendió, como ocurre estas cosas cuando uno está apurado, se extiende más de lo que uno tiene previsto. Pero nada, agradecerles el tiempo, el habernos acompañado, como decían, por lo que me comentaba Luz, que también estuvo al tanto de la reunión. Creo que viene un momento en el cual hay que poder reparar, hay que poder reconstruir y hay que poder proyectar.
Me parece que esas tres cosas son las que van a hacer posible que tengamos un futuro distinto, a pesar de una realidad muy dura como la actual, no solo por la pandemia, sino también por las consecuencias económicas que la pandemia está teniendo. Y desde la UNIPE nos propusimos este y otros espacios, como los que hacemos en concreto con los sindicatos, con otras universidades, con instituciones, con institutos, con escuelas, para pensar lo educativo, para pensar lo pedagógico, para pensar cómo eso se proyecta sobre el futuro de la Argentina. Somos o estamos convencidos que el rol político de la educación pasa porque es de las pocas cosas que el Estado tiene para construir de manera fehaciente lo común, ¿no? Lo que es colectivo y contribuir a un lazo social que la pandemia y la situación crítica siempre desgasta, tensiona, lo que decía recién Hugo, exacerba diferencias, ¿no? Y en esa línea esta universidad, una universidad pedagógica, tiene dos tareas. Uno es investigar y la otra es formar. Y son dos tareas fundamentales, ya lo vimos, ¿no? Lo vimos a lo largo de la pandemia, el valor que tiene la investigación, el valor que tiene la formación, porque la escuela, la educación en general, la educación superior, la investigación en ciencia y tecnología aparecieron como elementos centrales de cualquier sociedad que se pretenda más justa, solidaria, que tenga algo del orden de lo común por lo cual pelear y no solamente del orden de lo individual. Así que en eso estamos y en eso los comprometemos y nos comprometemos también a profundizar los vínculos y a seguir armando cosas con ustedes. Así que muchas gracias. Espero y estoy seguro que fue de provecho esta mesa. Tendré la oportunidad después de verla porque quedaron grabadas en YouTube. Gracias. Bueno, ahora el aplauso nuestro hacia nuestros invitados. Fue un momento muy agradable, muy bien vivido. Todos los que han participado con sus comentarios, preguntas, siempre quedará abierto para nuevas oportunidades de encuentro. Así que nos saludamos. Un abrazo grande, Cachorro, un abrazo grande, Adolfo, como siempre. Gracias, Luz, un abrazo y un cariño grande para todas y todos ustedes. Gracias, Adrián, por haber llegado a tiempo. Chao. Chao. Y sigamos en la semana. Muchas gracias, un abrazo grande a todos. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, muchas Muy gracias. lindo. Hasta luego. Chao, muchas gracias.